Bueno, niños, entonces vamos a seguir con la segunda parte. Me van a disculpar, solo que me cansé y fui como por un poquito de agua, entonces para que quedara continuo les grabé dos partes. Entonces, ya casi vamos a acabar, esta va a ser un poquito más cortica. Tenemos formación entonces de sistema osteomuscular y tegumentos, es decir, piel, músculo y hueso. Entonces, para la formación como tal de todas estas estructuras, súper importante y clave las somitas. Y todo esto lo vamos a llamar periodo de somitas, que va a ser desde la semana 3 a la 15. ¿Qué son como tal las somitas? Son cúmulos de mesodermo paraxial, es decir, un montón de bolitas de mesodermo que están al lado y lado del tubo neural. Y ese va a ser prácticamente el primordio de la mayoría de las estructuras que vamos a ver. Entonces, digamos que ese mesodermo pues estaba, digamos que al inicio así como acá planito, pero él se empieza a segmentar y a dividir en estas bolitas que son las somitas, y al final más o menos de la tercera semana, cuarta semana, es que se empieza a dar ese proceso de segmentación. Y al final de la quinta, que miren que justo acá entonces está todo comprendido, de la 3 a la 5 vamos a tener ya la formación definitiva de estos bloques o somitas, y al final vamos a tener 42 a 44 pares de somitas, ¿cierto? Entonces, esas somitas se van a diferenciar, digamos, en poblaciones celulares, en tres grandes poblaciones celulares: la de la dermis o piel, el esqueleto como tal y el músculo. Entonces, esas tres componentes. Y pues digamos, como un dato importante, las somitas de la región cefálica o más proximal se van a llamar somitómeros. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra somitómeros, significa que vamos a estar hablando de las somitas que están en la parte cefálica. Listo. Perdón. Entonces, pues ya tenemos las somitómeros y vamos a tener, miren que tenemos tres grupos: dermis, esqueleto y músculo. Entonces se van a distribuir, digamos que en dos zonas: la zona ventral, ventromedial, que es el esclerotomo, es decir, somitas que me van a formar fibroblastos, condroblastos y osteoblastos, es decir, tejido fibroso, cartílago y hueso. Y una porción dorsolateral, que es el dermatomiotoma, que acá se fusionan dos cosas: derma, es decir, somitas de la piel, y miotoma, somitas del músculo, que lo vamos a ver en esta fotico de acá mucho mejor. Miren que acá tenemos la notocorda, esperen un color que sí se vea, la notocorda aquí, y al lado ventromedial, toda esta zona que son unas estrellitas son esclerotomo, es decir, lo que se va a diferenciar a fibroblasto, cartílago y hueso, ¿Qué sigue? En la mitad el miotomo, es decir, todo lo que se me va a diferenciar a músculo, y más arribita el dermotomo, todo lo que se me va a diferenciar en piel. Y miren que tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué está dentro más interno? Los huesos. Pues digamos que si suponemos que acá se formó hueso, ¿qué recubre el hueso? El músculo. ¿Y qué recubre todo el músculo? Todo, la piel. Entonces miren que el orden está perfecto y con todo el sentido del mundo, ¿cierto? Listo, continuemos entonces acá. Entonces vamos a ver la formación de varias estructuras. Empezamos con el cráneo, que el cráneo como tal se divide en dos grandes estructuras: neurocráneo, que es todo el techo como tal del cráneo y me protege el encéfalo, va de la base del cráneo para arriba; y el viscerocráneo, que es el que me forma la cara y las estructuras asociadas. Entonces el neurocráneo se va a formar de los somitómeros, porque acuerden que los somitómeros son las somitas de la parte craneal y de arribita, y de la cresta neural. Entonces vamos a tener que pueden ser huesos membranosos o cartilaginosos. Y acá está lo que les decía anteriormente, lo de que si es una osificación intramembranosa o endocondral. Entonces, los huesos membranosos, que prácticamente son los huesos planos, van a venir de mesodermo paraxial y cresta neural, y se van a formar de osificación intramembranosa. Ya les voy a explicar bien qué es eso. Y son, miren, los huesos planos: occipital, parietal, frontal, el peñasco, el temporal, el etmoides.
y forman casi que todo el techo del cráneo. Y los otros huesos son los huesos cartilaginosos que se forman por osificación endocondral y me forman los huesos de la base del cráneo y los huesos, digamos que con más forma, los huesos diferentes a los planos, como la apófisis estiloides, la superficie basilar del occipital, la lámina cuadrilátera del esfenoides, y más adelante vamos a ver que también es cómo se forman los huesos largos. Entonces, gran diferenciación entre osificación intramembranosa y endocondral. Esto es prácticamente histología. Entonces tenemos una base que son las células mesenquimatosas, que van a coger dos vías, o la intramembranosa o la endocondral. Entonces, la intramembranosa es que de una derecho, esa célula mesenquimatosa se me va a convertir en un osteoblasto que me va a formar hueso. Ya, él se sigue derecho a la formación de un osteoblasto. ¿Cuál es la otra vía que puede coger? La endocondral, y es decir, que esa célula mesenquimatosa va a pasar y se me va a convertir en un condroblasto, es decir, vamos a tener una placa de cartílago base para la formación del hueso. Entonces vamos a tener condroblastos que van a empezar a ponerse más grandes, se van a llenar de calcio, se van a endurecer y me van a formar como tal hueso. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal? La placa de cartílago. La osificación endocondral como base tiene una placa de cartílago y la intramembranosa es de una que se forma hueso, no tiene esa placa de cartílago. Listo, entonces acá súper importante, al profe le gusta mucho preguntar esto, las suturas y las fontanelas. Las suturas son las uniones como tal del tejido del hueso y vamos a tener dos principales, la sagital, que es esta de aquí, y la coronal, que vienen de coronal del mesodermo paraxial y la sagital de la cresta neural. Y acá les dejé otras pues en la fotico para que se las aprendan. Y las fontanelas, que como su nombre lo dice, son puntos de expansión, o sea, esto no tiene nada de hueso, simplemente es membrana y me va a permitir que el cráneo del bebé crezca sin ninguna restricción porque va a tener espacio por donde crecer. Entonces tenemos la fontanela frontal, que también se conoce como la bregmática, el bregma, y la posterior, perdón, que tiene una forma triangular o se llama lambda, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante de acá? El momento del cierre. El profe le gusta preguntar eso, ¿cuándo se cierra cada una? La anterior, no mentiras, mejor primero. La posterior es la primera que se cierra, es decir, esta de acá, la más chiquitica, y se cierra a los 2 meses. Y la anterior se cierra hasta el año y medio, es decir, a los 18 meses. ¿Por qué? Pues métanle lógica. La parte de adelante del cráneo, pues todo esto que es la más cerquita a la fontanela bregmática, pues es lo que más crece. Entonces esta necesita estar permeable por más tiempo para que se dé la buena formación. Mientras que acá atrás, pues el occipital, pues no crece tanto, digamos, como todo esto que es el 90% del cráneo. Y dependiendo de cuándo se cierren esas suturas, vamos a tener estas malformaciones. Niños, la verdad, esto es memoria. Pues no me sé alguna mnemotecnia, no sé si alguno de ustedes de la sepa para que la compartan, de cómo aprenderse cada una, pero depende de la sutura que tengamos el defecto, me va a formar un tipo de malformación en el cráneo. Entonces, si es en la sutura sagital, vamos a tener un escafocele, una coronal, un oxicéfalo, si es en la frontal, un trigonocéfalo, y si es una fusión asimétrica de la sutura, o sea, digamos como solo en la mitad, miren que vamos a tener un defecto solo en un lado, que sería el plagiocéfalo. Entonces, esto importante, estrellita, apréndanlo, memorícenlo. Listo, el viscerocráneo, lo que me forma la cara. Aquí otra vez volvemos a los arcos faríneos, que el principal siempre va a ser el primero y el segundo. Entonces, volver a lo que ya habíamos visto. Primer arco, todo lo que es maxilar, cigomático, el temporal. También el cartílago de Merkel, que es un cartílago que está dentro de la mandíbula. Y el martillo del yunque, que es lo que habíamos visto en oído medio. Y el segundo arco, que me forma el estribo, el maxilar inferior, y se osifica como tal en el mes 4. O sea, esto otra vez, todo lo que es viscerocráneo, es volver a ver arcos branquiales. Seguimos con la columna vertebral. Esta pues viene del esclerotomo porque estamos hablando de formación de hueso, y acuérdense que el que está en la mitadcita
es el que me forma hueso. O sea, esto de acá, ¿cierto? Entonces, el esclerotomo como tal me va a formar las vértebras, pero él sufre un proceso de resegmentación, o sea, vamos a tener unos bloques que se van a unir en cierta parte, que todo eso se lo explico acá mejor en esta foto. Entonces tenemos el esclerotomo, unos bloques del esclerotomo que son estos de acá. Ellos se tienen que fusionar. ¿Cómo se va a fusionar? La mitad caudal o la mitad de abajo se va a unir con la mitad craneal del esclerotomo de abajo. Es decir, esto se une. Esto de acá se une. Miren acá, más fácil, mitad caudal con mitad craneal. Estos se pegan, estos se pegan, estos se pegan y estos se pegan. Y ahí es que me van a formar los cuerpos vertebrales como tal. Miren que entre estos tenemos esa estructura amarilla que es mesénquima intersegmentario, es decir, tejido mesenquimatoso entre las vértebras, que más adelante miren que se fusionaron estas dos y formaron la vértebra, y en la mitad, lo que sobró, me va a formar los discos intervertebrales, ¿cierto? Entonces ya tenemos la formación de los discos, la formación de las vértebras, y ¿qué queda en la mitad? Miren que acá tenemos vértebra, disco, y ¿qué es esto en la mitad? La notocorda. La notocorda queda como atrapada en la mitad, y el vestigio que conocemos, pues ya digamos que en la formación de un adulto, de la notocorda es el núcleo pulposo, ¿cierto? Entonces eso es lo que queda en la mitad, pulposo, y es el remanente como tal de la notocorda. Entonces lo que les decía acá, núcleo pulposo, la notocorda, los discos intervertebrales, no, listo, esto ya está. Y que digamos en ese periodo también se va a formar las curvas vertebrales, las primarias, que son la torácica y la sacra, es decir, la cifosis, y las secundarias, que son las cervicales y lumbares, que son las lordosis. Listo, eso en cuanto a desarrollo de la columna vertebral. Vámonos entonces para la formación de las costillas y el esternón. Espérenme un segundito, perdón. Estas de acá, costilla y esternón, súper fácil. Simplemente son costillas, vamos a tener una porción ósea y una porción cartilaginosa. Entonces la porción ósea va a venir del mesodermo paraxial, y la porción cartilaginosa de células del esclerotoma, que va a migrar hacia la placa, hacia la mitad, hacia el esternón. Entonces, en resumen y fácil, entonces vamos a tener células del esclerotoma y del mesodermo paraxial, ahí me estoy súper confundiendo. Vamos a tener células del esclerotoma en la mitad, que simplemente van a proliferar hacia el esternón. Entonces, miren, proliferan, y ya, eso es todo. Entonces, estas células del esclerotoma se van a dividir en dos. Se van a diferenciar en hueso, que es la porción ósea, que digamos va hasta aquí, esto que les estoy separando, y el esclerotoma, que se divide a condrocito, que es el cartílago, que sería esta parte de acá. Acuérdense que, pues como tal, lo que se articula con el esternón no es hueso, sino que es cartílago. Entonces, hasta aquí esta rayita llega el hueso, y toda esta parte de acá es cartílago, que es la que se articula como tal con el esternón, ¿cierto? Eso en cuanto a las costillas. Y el esternón es puro hueso, entonces son células del esclerotomo que se diferencian a hueso, son dos mitades que se encuentran en la mitad. Entonces vienen hacia lateral y se encuentran en la mitad. Ya, eso es todo simplemente. Seguimos con el esqueleto apendicular, que son los huesos de las extremidades. Estos son huesos largos, entonces literal eso ya lo hemos visto 1000 veces, que es de tipo endocondral, es volver a ver extremidades. A la quinta semana son los huesos mesenquimales, en la sexta semana tenemos los moldes óseos que se empiezan a condrificar, es decir, osificación endocondral, que tienen una placa base de cartílago que va a ser la base para que se forme todo el hueso. Que a la semana 12 ya tenemos los centros de osificación primario, que los centros de osificación primario son las diáfisis, es decir, toda la parte, pues la parte más larga del hueso. Y los centros de osificación secundarios
son después del nacimiento y son las epífisis. Que el hueso, acuérdense que se divide así. La parte más de arriba es la epífisis, la de la mitad la metáfisis y esta de la larga es la diáfisis, que estos son los primarios, las epífisis son los secundarios. Y en los niños, hasta la pubertad, entre la, pues digamos que grande entre la epífisis y la diáfisis, tenemos las fisis, que son centros de crecimiento. Y esas fisis, que son? Literalmente son placas de cartílago, es decir, de ahí sale la formación de los huesos y por eso pues cuando crecemos pues los huesos se siguen alargando porque están esas fisis que son centros de crecimiento y ellas se cierran como tal en las mujeres a los 13-15 años, en los hombres a los 15-18 años, que ahí es cuando dejamos de crecer. Listo. Seguimos con la formación de las articulaciones, que simplemente son las zonas interzonas articulares, es decir, todo lo que hay entre los huesos largos, o sea, entre la sexta y la octava semana, y dependiendo, digamos que el tipo de tejido en el que se van a diferenciar, me van a formar un tipo de articulación. Entonces, si son fibrosas, que son las que no se mueven, son las articulaciones no móviles, es porque vienen de tejido conectivo fibroso denso, es decir, un tejido duro que no permite movilidad, y serían, por ejemplo, las suturas del cráneo, que son articulaciones que no se mueven para nada. También tenemos las cartilaginosas, que son semimóviles, que vienen de tejido cartilaginoso, que como tal es un tejido rígido, pero que permite algún grado de movilidad, como por ejemplo los discos intervertebrales, que son articulaciones de cartílago que dan un mínimo de movilidad. Todavía se pueden mover, pero no son como tales articulaciones fijas o no móviles. Y ya por último, las articulaciones sinoviales o móviles, que vienen de tejido capsular y de membrana sinovial. Son tejido que forma como tal una cápsula, lo de adentro se reabsorbe, entonces queda totalmente una articulación móvil porque no hay, digamos, un tejido ahí como lo es en las sinartrosis, que tienen un tejido fibroso denso que lo inmovilice, sino que acá no hay tejido, sino que hay una cápsula como tal con membrana sinovial que permite la movilidad de la articulación. Entonces, malformaciones en cuanto a lo que hemos dicho: la anencefalia, que son defectos del cierre del tubo neural, lo que les explicaba ahorita. No hay encéfalo como tal porque no se cerró el neuroporo craneal. La acondroplasia, que es enanismo, las personas con extremidades cortas, puede ser un defecto en la osificación o que las fisis se cerraron muy tempranamente. Tenemos también la displasia tanatofórica, que es como la forma más extrema o más grave del enanismo. Miren en la imagen 3, es un niño prácticamente que las articulaciones, pues solo se formó el pulpeo, o sea, son súper chiquitas, súper chiquitas. El síndrome de Marfan, que sería lo opuesto a la acondroplasia, esto sería el gigantismo, son personas con alteraciones del tejido conectivo que crecen demasiado, son súper largas y tienen un montón de tejido conectivo, entonces sí, como tal, tienen extremidades extremadamente largas. Y el pectum carinatum y excavatum, que son malformaciones como tal del esternón. Entonces, en un pectus carinatum, que es un pecho hacia afuera, un esternón hacia afuera, se ve eso levantado, porque digamos que se fusionaron y en la fusión se siguió creciendo hacia adentro, entonces por eso se ve como esa elevación. Y el pectum excavatum, que es totalmente lo contrario, es un tórax hendido, porque el esternón no se llegó a fusionar, no se formó bien, entonces quedó como el hueco ahí. El sistema muscular, esto fácil, simplemente el miotoma, dermatomiotoma, de ahí van a salir todas las células musculares. Entonces acá simplemente para el sistema muscular quédense con las somitas de músculo, o sea, los miotomos, que se van a empezar a diferenciar, ya sea músculo esquelético, músculo liso, depende de la función. Y también pues vamos a tener alguna participación de los fibroblastos en esta formación, porque pues digamos que los fibroblastos son los que me encapsulan las fibras musculares. Acuérdense del endomicio, perimicio y epimicio, que tenemos las fibras musculares empaquetadas. Entonces acá tenemos fibras musculares varias y van a estar encapsuladas todas en una fibra grande por el endomicio.
ya varios paquetes de estas fibras van a estar en un espacio encapsulados por el perimicio y ya grande, digamos todas las fibras van a estar encapsuladas por el epi, ¿cierto? Entonces son como diferentes grados de empaquetamiento. El más grande sería el epi y el más chiquito por fibra sería el endomicio. Eso serían cada uno de ellos. Sigue entonces, bueno, un poquito más de los miotomas. Acuérdense que los 7 primeros, o sea, los 7 primeros somitas son los somitómeros, los que me forman todo lo que es cabeza y cuello. Y de ahí en adelante es pura musculatura axial o de las proximidades, de las extremidades, o sea, esqueleto pendicular. Importante de acá, los miotomas epaxiales e hipaxiales, que me van a formar o músculos extensores o músculos flexores. Entonces, eso es lo único. Hipaxial son músculos flexores. Entonces, hipaxial de vientre, o sea, hacia adelante me flexiono. Y epaxial, que es dorsal, o sea, atrás de la espalda, si me estiro para atrás, son los músculos extensores. Esto de resto, sí no creo que se les pregunte porque, pues, literal el nombre dice que forma miotomas torácicos, todos los músculos del tórax y del tronco, lumbares de la región lumbar, sacrococcigio, diafragma pélvico y así. ¿Qué se está guardando? Acá lo que les decía depende de la diferenciación. El miotoma se va a diferenciar en músculo liso, esquelético, cardíaco, pero eso no es tan importante. Les dejo ahí la cuadrícula para que lo vean. ¿Qué anormalidades musculares pueden haber? Tenemos el síndrome de abdomen en ciruela pasa, que es por un déficit muscular en la pared. Entonces se van a ver los abdomen del bebé así, porque van a empezar a colapsar los músculos y se ve como la... No sé si han visto las semillas de las ciruelas, que son súper rugosas, o como una pasa, son así, súper rugosas. Entonces es como el por qué se llaman de esa manera. La distrofia muscular de Duchenne, que son niños que no tienen esta proteína que es la distrofina, entonces se va a generar una degeneración muscular. Son niños que no tienen fuerza para absolutamente nada porque el músculo no tiene cómo regenerarse o formarse como tal. No hay proteína para formar las conexiones o las fibras. Entonces son niños súper débiles, que algo característico es el signo de Gowers, que son los niños que tienen que poner las manos en el piso y apoyarse para poder pararse. Eso es súper típico. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza, digamos, en las piernas para pararse. Entonces, súper característico el signo de Gowers de la distrofia muscular de Duchenne. Y la criptorquidia es que no hay un descenso del testículo porque no se formó como tal el músculo que lo tiene que descender. Bueno, en cuanto a la piel, ya casi vamos a terminar. En general, niños, se forma en la semana 9, o sea, periodo fetal. Tengan en cuenta, el embrión no tiene piel. O sea, él se empieza a formar es en el periodo fetal. El embrión no tiene piel. Y pues vamos a tener formación de epidermis, que es la más externa, dermis, hipodermis, que es todo lo que es graso, y los anexos. Entonces, grande, ectodermo superficial me va a formar anexos, cabello, uñas, glándulas mamarias. La cresta neural me forma la piel de cabeza y cuello. Y ya el resto es puro mesodermo. De ahí sale el resto de la piel, tanto del tronco como de las extremidades. Y algunos, digamos que vestigios o características en cuanto a la piel, tenemos el lanugo, que es simplemente, digamos, un pelo súper delgado que recubre a todo el bebé, que es como tal un vestigio evolutivo, porque pues nosotros somos mamíferos y venimos de los monos. Entonces pues todavía cuando nacemos tenemos como ese remanente del exceso de pelo, por así decirlo, entre comillas, de los mamíferos, de los monos de los que venimos. Y la vermis gaseosa, que es una sustancia blanca, es simplemente, digamos, como una capa de grasa que me recubre toda la piel del feto. Entonces el niño sale como con una costrica blanca cuando nace, y esto es simplemente ¿para qué? Para lubricar, pues para que el niño literalmente esté lubricado al momento del parto y que pueda pasar más fácilmente por el canal vaginal, y para protegerlo del líquido amniótico, para que no se irrite la piel cuando él está sumergido en líquido amniótico, porque recuerden que pues líquido amniótico es prácticamente orina de bebé. Entonces pues la orina son desechos, entonces el niño está flotando en sus desechos constantemente. Entonces, para que no se irrite, la vermis gaseosa.
Y en cuanto a trastornos de la piel, tenemos el síndrome del Arlequín, que es un exceso de queratinización en la piel, que son niños que literalmente parecen quemados, porque es una piel extremadamente gruesa que puede generar grietas, y pues es una condición como tal muy grave. Y el vitiligo, que es una autoinmunidad que empieza a destruir los melanocitos, entonces vamos a tener zonas de despigmentación. Estas zonas no, que se ven blanquitas no tienen melanocitos ni melanina, entonces por eso se ven así blancas. Y el albinismo, que como tal es que no se formó el melanocito o el melanocito no produce melanina, entonces son niños que no tienen para nada ni melanina ni pigmento en ninguna parte, ni en el pelo, ni en los ojos, ni en la piel. Y ya ahora sí ya vamos a terminar, sistema respiratorio. Entonces, generalidades grandes. Lo que les digo siempre, quédense con cuarta semana. Ahí es que se empieza a formar todo. Empieza a formarse en la cuarta semana como tal todo el sistema respiratorio y se va a formar de proximal a distal. Es decir, primero vamos a tener la formación de la laringe y de ahí va a salir absolutamente todo. Van a salir bronquios principales, los segmentarios, alveolos y ya como tal todo el cuerpo del pulmón. Pues saben que tracto respiratorio alto es de la laringe para arriba y de la laringe para abajo es del tracto respiratorio bajo. Las funciones son la de respiración, fonación, defensa pulmonar, producción de metabolitos, pero importante, en el feto prácticamente el sistema respiratorio no tiene ninguna función porque pues es un sistema que está en quiescencia, es decir, está quieto totalmente, él simplemente se está formando, no está haciendo nada, porque como tal los nutrientes, el oxígeno, el intercambio gaseoso se hace por medio de la placenta. Entonces los pulmones casi que no hacen nada durante el periodo fetal, simplemente formarse. Y pues acá tenemos la formación también de las pleuras. Acuérdense que pleura visceral es el que recubre las vísceras, es decir, los bronquios y el pulmón, y la parietal es la que me va a recubrir la cavidad torácica o la cavidad pleural. Entonces, acá les dejé, pero ya se los voy a mencionar bien. Septum tracheoesofágico es el primer evento que me va a separar el tracto respiratorio del tracto digestivo. Ya va a tener más sentido lo que les voy a decir explicándoles esto acá adelante. Bueno, ya me devuelvo también a esto que acá se los puse como desorganizado. Entonces, etapas como tal del desarrollo pulmonar. Entonces la formación de la vía aérea como tal va a comenzar con la aparición de un surco laringotraqueal, que es una evaginación del intestino anterior. Es decir, el sistema respiratorio viene del sistema digestivo. Entonces tenemos, esto acá está mucho mejor, ya me voy a devolver. Tenemos esto amarillo, que es el sistema digestivo primitivo, y miren que va a salir como un tubérculo, una prolongación de este, y de aquí va a salir como tal todo el sistema respiratorio. Esto acá empieza a ser tráquea y laringe y se va a dividir en los bronquios principales. Entonces, vamos a tener entonces que este proceso va a empezar con un surco que va a crecer y a formar un divertículo respiratorio que me va a dar origen al tubo laringotraqueal, más o menos en la quinta semana de gestación. Este tubo se va a formar gracias al tabique traqueoesofágico que les había dicho, que es un tabique, es una estructura como tal que me va a separar definitivamente la tráquea del esófago. Entonces, súper indispensable ese tabique para separar todo lo que es sistema digestivo de sistema respiratorio y no tengamos las malformaciones que ya me voy a volver a explicarles, que serían las fístulas. Entonces, a partir de ahí, pues vamos a tener ya las futuras vías respiratorias que van a conectar pulmón con laringe, y acuérdense que se desarrolla de proximal a distal. En cuanto pues a los cartílagos laringios, pues estos se van a diferenciar del resto del sistema respiratorio porque van a venir de células de la cresta neural y van a estar como tal formadas o van a venir del cuarto y sexto arco faríngeo. El epitelio de la laringe como tal viene del endodermo. Acuérdense que todo lo que es epitelio viene de endodermo y va a proliferar hasta, espérense por acá, va a proliferar más o menos hasta pues unas etapas tempranas, que es esta de acá, hasta la cuarta, quinta semana, pues ella está cerrada, o sea, la laringe al final es un tubo cerrado que se recanaliza o se abre o vuelve a tener una luz más o menos en la sexta semana. Espérenme, yo me acuerdo de algo.
Ah, bueno, sí, perdón. Acá me faltó. La recanalización se da entre la 6ª y 10ª semana. Ténganlo ahí. 10ª semana es que se recanaliza, ¿cierto? Bueno, entonces como tal, cuando se recanaliza, porque era un tubo cerrado y volvió a tener una luz, va a formarme unos pliegues, y esos pliegues me pueden formar también las cuerdas vocales. Entonces un tubo cerrado que se volvió a abrir, pero quedaron unos repliegues, que es lo que voy a conocer como las cuerdas vocales. Entonces, durante la diferenciación de la laringe y la faringe, acá vamos a volver a ver arcos branquiales. Tenemos la eminencia hipofaringia, que es una masa de mesénquima que está entre el 3er y 4er arco faringio, y de ahí acuérdense que salía todo lo que es la base de la lengua y la parte superior de la epiglotis. Acá no se ve, pero la eminencia tiene que estar más o menos por acá, entre el 3er y 4er, que para arriba va a formar la lengua y para abajo va a formar la epiglotis, y la división entre faringe y laringe. Y pues sí, esa separación anatómica importante, la eminencia hipofaringia, vuelvan a tener en cuenta. Acá en el sistema respiratorio sería bueno que le pegaran una repasada a los arcos branquiales. Listo, entonces ya por acá, espérenme un segundo, niños, qué pena. Les voy a explicar esta imagencita. Entonces, si no se forma como tal ese tabique que me va a separar esófago de tráquea, vamos a tener diferentes malformaciones. Lo ideal sería eso, un tubo digestivo y una tráquea separados. Pero ¿qué puede pasar? Una atresia, que eso no tendría mucho que ver con el tabique, pero sí, digamos que atresia es como una pérdida de la continuidad o que no se forma, como sí. Miren que acá el tubo digestivo simplemente se cortó y no se formó. Mientras que una fístula es una conexión anómala de dos sistemas. Miren que acá tenemos la conexión tanto del sistema digestivo como del sistema respiratorio, más una atresia esofágica, porque no tenemos como tal continuación de lo que es el esófago, simplemente termina en un conducto pues ciego, no está completamente unida, sino que está partido a la mitad, más una fístula, que es lo que les dije, conexión entre dos sistemas, en este caso digestivo y respiratorio. ¿Qué otra puede pasar? Miren acá, atresia con fístula distal. Tenemos atresia del segmento proximal del esófago, más una fístula, unión de dos sistemas del esófago distal con la tráquea. ¿Qué es acá? También una atresia, porque se separó completamente el esófago con dos fístulas, tanto de la porción proximal como de la porción distal del esófago. Y esta de acá sería, miren que no tenemos atresia porque tenemos una continuación y permeabilidad total del esófago, más una fístula, es decir, unión de los dos sistemas. Entonces, la verdad, pueden haber muchas variantes de estas malformaciones. Entre fístulas y atresias pueden haber, pues, y como tal. Si ustedes les ponen una foto, pues ya digamos que ustedes se guían en cuanto a la definición. Atresia es que se pierde acá esta continuidad. No hay como tal. Entonces miren, atresia, acá no hay atresia porque continúa normal. Y fístulas son conexiones entre dos sistemas. Entonces simplemente con saber la definición de esas dos, ustedes ya pueden descifrar qué malformación puede tener. Listo, acá les dejo, digamos, como un esquemita resumen de cómo se forma cada uno, las yemas, qué estructuras me forman, en qué semana, y acá vamos a ver, ya les voy a explicar las etapas, porque son como tal 5 etapas del desarrollo del sistema respiratorio. Entonces acá la tenemos, la primera es la etapa embrionaria, que simplemente es el esbozo respiratorio, no hay intercambio gaseoso, es cuando sale esa pequeña yemita del intestino primitivo. Entonces, seguimos con la etapa pseudoglandular, que sería entre la semana 5 y la 17. Como tal, en esta etapa, el tejido pulmonar tiene una apariencia similar a una glándula. Entonces, de ahí viene el nombre. Y se van a desarrollar los bronquiolos respiratorios y sus estructuras vasculares, aunque todavía no tenemos los alvéolos, entonces todavía no es posible la respiración. Seguido tenemos la etapa canalicular, que va de la semana 16 hasta más o menos la 25-28. En este punto ya se empiezan a formar los alvéolos primitivos, que son pequeños sacos con pared delgada,
que vienen de los bronquiolos respiratorios. El epitelio se va volviendo cada vez más finito y van a aparecer canales mucho más amplios y los capilares como tal empiezan a llegar y a acercar las paredes alveolares. En esta etapa es cuando se empiezan a formar como tal la membrana alveolo-capilar, que esta es esencial y es la que me va a permitir el intercambio gaseoso. Por eso, más o menos a la semana 28 o en los prematuros extremadamente prematuros, que son los menores de 28 semanas, pues pueden nacer y todavía es viable ese nacimiento porque pueden sobrevivir con soporte respiratorio especializado. Es decir, que acá en el momento canalicular ya tienen todas las estructuras, hasta los alvéolos, pero todavía es muy débil y no tienen algo muy importante que les falta, que se va a formar en esta cuarta etapa, que es el estadio sacular, que va de la semana 24 a la 29 más o menos hasta la semana 36. Acá los alvéolos primitivos van a empezar a madurar más y las paredes se van a hacer un poquito más finas y van a empezar a aparecer los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Ya se van a diferenciar entre esos dos. Los tipo 2 son los más importantes porque son los que me van a producir el surfactante, que es una sustancia rica en fosfolípidos que me va a evitar como tal que colapse el alvéolo durante la aspiración y que me disminuya la tensión superficial. Este surfactante se empieza a producir más o menos a la semana 20, pero va a alcanzar los niveles máximos, o sea, como que se duplica y se produce en mayor escala en la semana 35. Entonces esa semana 35 me va a marcar una mayor probabilidad de supervivencia en los fetos. ¿Por qué? Ya tienen el suficiente surfactante para nacer y respirar por sí solos. Como dato, por ejemplo, uno cuando tiene un bebé prematuro, hasta la semana 34, que miren que justo es el límite en el que ya tenemos la formación del surfactante, puede hacer maduración pulmonar, es decir, con esteroides, tanto betazona como dexametasona, me ayuda a formar como tal ese pulmón para que nazca. Entonces, un niño antes de la semana 34 necesitamos hacerle maduración pulmonar con esteroides. ¿Por qué? Porque antes de la semana 34 todavía los neumocitos tipo 2 no han producido el surfactante necesario para la supervivencia. Perdón, me estoy quedando sin voz. Entonces ya al final tenemos el estadio alveolar, que va a empezar en la semana 32-36 y se va a ir hasta los 8 años de edad. Entonces en esta etapa vamos a tener un gran incremento en la superficie del intercambio gaseoso y una proliferación de los neumocitos y del volumen alveolar. O sea, simplemente vamos a tener más y más alvéolos, van a empezar a multiplicarse. ¿Por qué? Porque al nacer, pues un recién nacido tiene como tal aproximadamente 25 millones de alvéolos y mientras que un adulto tiene 500 millones. Entonces a medida que va creciendo, pues va ganando más alvéolos y este crecimiento es ¿por qué? Porque pues cuando crecen se van formando unos tabiques secundarios que me van a dividir esos alvéolos que ya existen y me van a optimizar el intercambio gaseoso, ¿cierto? Entonces, daticos acá extra, a los 6 meses de la tráquea hasta los bronquios tenemos 17 subdivisiones y de la tráquea hasta ya los alvéolos tenemos 23 en total. Entonces, grande, acuérdense que tenemos 23 divisiones y es hasta la 16 que tenemos, digamos, los alvéolos para transporte, mientras que el 16 para adelante son todos los alvéolos para intercambio gaseoso y respiración. Digamos, también un dato de que los niños tengan menos alvéolos y los adultos tengan muchos más, es la razón por la que a los niños les da tanto asma, pues por eso existe lo que uno llama el asma infantil, porque son niños que como tal todavía no tienen la totalidad de sus alvéolos completos, entonces por eso son niños que son muy propensos a que sean asmáticos. Ya por último, lo más importante, lo que les decía, producido por los neumocitos tipo 2, el surfactante, que se produce para reducir la tensión superficial de los sacos alveolares, que acuérdense que son la división 23, o sea, la última. Digamos que el saco, por eso se llama saco terminal, porque ahí termina como tal toda la vía respiratoria. Y me va a facilitar la inhalación y la expiración sin que se colapse como tal el alvéolo. Pueden haber deficiencias en la formación de este surfactante que me va a producir una atelectasia, que la atelectasia es que colapsa el alvéolo, se pone chiquito debido a las presiones y
pues es un problema muy grande. Tenemos también el síndrome de dificultad respiratoria del prematuro o enfermedad de la membrana hialina, que yo les voy a pasar una foto de un librito que yo tengo que explica las enfermedades como tal que pueden producirse en el sistema respiratorio. Es súper cortico para que le peguen una leidita y no vayan en ceros. Y ya acá les dejo esta imagen de las posibles malformaciones que se pueden dar en las diferentes digamos que estructuras del sistema respiratorio. Entonces en el pulmón podemos tener una agenesia, o sea que no se forma, bronquiectasias o quistes pulmonares, un pulmón ectópico que está donde no tiene que estar, anomalías de la pleura, en la laringe estenosis subglótica, es decir, que se cierra como tal la laringe, los estridores laringeos, que es como tal hay un estrechamiento, entonces suena la laringe cada vez que alguien respira, el laringocele, que es que se dilata la faringe, igual que el melingocele, son muy similares, que el cele como tal, digamos que es una hernia, entonces son como tal bolsitas así, tienen eso, como hernias. Esto debido a defectos en la formación. La bronquiomalacia, que eso está en lo que les voy en el documentico que les voy a mandar, que son bronquios delgados, o sea, son bronquios con paredes tan delgadas que no aguantan las tensiones y estallan. Y listo, niños, ya acabamos. Qué pena que sea tan largo, pero son demasiados temas. Si quieren lo escuchan en por todos. Si les queda alguna duda y algo en específico, algo que quieren que les explique, yo con mucho gusto se los resuelvo. Me van a disculpar si me demoro un poquito en responderles, pero yo les voy a responder, se los prometo. Y acá tengo el contacto les dejo el contacto para que me escriban, para los que no lo tienen, por si tienen alguna duda. Listo.